De hecho, presidente, dejó de invertirse en la cuestión de exploración para no tener nuevos yacimientos. Por eso es la importancia de mi pregunta, de comentarle si va a tener una valoración importante dentro de Pemex para que esta estrategia de yacimientos nuevos permanezca aún después de su mandato. Lo tienen que hacer, porque ya se levantó la producción, iba en descenso, 14 años consecutivos, 15, perdiendo producción, año con año. Desde el 2004 hasta que llegamos, todavía el 19 cayó. Y a partir del 20 empezamos a subir, y de 1.700.000, no sé si tenemos la gráfica de Pemex de producción de petróleo, y ahora debemos estar pues en 1.800.000, se ha recuperado y va arriba. Tenemos posibilidad de llegar cerca de los 2 millones de barriles diarios, o sea, porque hay yacimientos gracias a que se invirtió en exploración, que no se hacía. ¿Y saben dónde se invertían? En exploración y en producción. De hecho, también se ha descubierto que varios pozos fueron tapados, inclusive. Y no les importa. Invertían en el norte, invertían en exploración, incluso en perforación con plataformas en aguas profundas. Chicontepec, en el caso de Veracruz, que sí hay petróleo, pero que cuesta mucho extraerlo, no con mucha cantidad de crudo. Pero ¿por qué invertían? Durante 20, 30 años, Pemex destinó la mitad de su presupuesto al norte, cuando el petróleo se encuentra en el sur y está se en el abandonó sur, la exploración. Y en tierra y en aguas someras, no en aguas profundas. ¿Pero por qué esta irracionalidad? Por la corrupción, porque no les importaba extraer petróleo. Lo que les importaba eran los contratos, aunque parezca increíble. Entregar contratos, muchos, a empresas extranjeras. En Chicontepec, por ejemplo, entregaron contratos, no extraían petróleo, pero pagaban mucho por esos contratos. Por ejemplo, el gas en la cuenca de Burgos, le entregaron el contrato a Repsol, supuestamente se iba a extraer más gas, no se extrajo más gas que el que ya sacaba Pemex, pero estuvieron como 10, 15 años con unos contratos onerosos en donde Repsol hizo su agosto, cobrando sin que se produjera gas, sin que se extrajera gas, o sea, un fraude completo. Les pagaban a los técnicos españoles, directivos españoles, cantidades exageradas, sueldos en dólares, viáticos, de todo tipo. O sea, buenos negocios para las empresas extranjeras, empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para el patrimonio de los mexicanos. Todo eso es lo que ya se terminó, y por eso se está rescatando a Pemex. Y es lo mismo de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso les
molestó muchísimo, ¿no?, lo de Iberdrola, porque va en contra de su política privatizadora. Pues lo que querían era que desapareciera la empresa pública, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares y a padecer los consumidores, como en Europa, en donde tienen que pagar tarifas altísimas de consumo de energía eléctrica, porque no hay en Europa empresas públicas, todo está privatizado y era el modelo que querían imponer. También en Estados Unidos está privatizada la industria eléctrica y también por eso padecen. Cuando hay heladas que congelan las líneas de gasoductos en Texas, hace relativamente poco, 3, 4 años, estaban padeciendo la gente del frío porque no había electricidad, porque no hay empresas públicas y no tienen una sola red nacional de distribución de energía eléctrica. Pueden tener energía eléctrica en un estado cercano, no afectado por una nevada, pero no pueden transmitir o no pueden conducir esa energía al estado afectado, porque todo está privatizado. Entonces el modelo nuestro es otro y lo que estamos procurando pues es la recuperación de estas dos empresas públicas que son estratégicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que no estaban pues contempladas para que siguieran funcionando. ¿Cómo le llaman en el fútbol cuando están tirando los penaltis? ¿Muerte qué? Muerte súbita. Sí, era algo así. Que poco a poco se fuesen arruinando, ¿sí? Avanzaron, lamentablemente. Por ejemplo, comentábamos que acabaron con la industria petroquímica, que era una industria de punta, de las mejores a nivel internacional, la acabaron. Y la refinería, bueno, dejaron las plantas con una capacidad de producción del 38%. Y durante 40 años, el tiempo que duró el periodo neoliberal, la aplicación de esta política de pillaje y de saqueo, no hicieron una sola refinería, porque no estaba contemplado. Siempre sostuvieron, no es negocio, es mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Siempre. Por eso sí han habido cambios. Y aquí está. Miren cómo encontramos. Aquí teníamos un mes de haber entrado al gobierno. 1.642.000 barriles. Pero esto venía de 3.400.000 en el 2004. Y empezó a caer. ¿Por qué se llegó hasta 3.400.000? Porque con Zedillo
decidieron intervenir los pozos de la sonda de Campeche, del campo de Cantarell, que era de los más grandes del mundo. Llegó a producir ese campo, solo ese campo, 2 millones de barriles diarios. Entonces, para extraer más petróleo, decidieron de manera equivocada precipitar la producción, inyectando nitrógeno a los pozos y contaminaron los pozos con nitrógeno, con gas, y tuvieron que pues empezar a quemar gas en grandes cantidades. Todo un desperdicio, pero además se empezó a caer la producción de Cantarell. Bueno, actualmente Cantarell debe estar produciendo, de 2 millones de barriles, debe estar produciendo 120,000 barriles. De lo más irracional que puede haber, porque ese campo pudo haber producido más si se hubiese explotado de manera racional. Esto los técnicos de Pemex lo saben bien. Bueno, entonces empezó la caída y llegó aquí tocamos fondo, y aquí entramos y empezamos poco a poco, pero aquí empezamos con inversiones en exploración. Este es ya el primer trimestre de este año, 1.875.000. Y este es el 16 de marzo, que fue ayer, ¿no? ¿O cuándo? Sí. Un mes, estamos en abril. 16 de marzo, 1.915.000. Y este es el promedio del 23, 1.950.000, y eso es lo que estamos pensando para el 24. No vamos a pasar en promedio de 2 millones de barriles, aunque tenemos yacimientos para extraer más, porque con esta producción podemos abastecer nuestras refinerías y lograr el propósito, que esa es la reconversión de la autosuficiencia, no vender crudo, sino procesarlo. Por eso la rehabilitación de las 6 refinerías, por eso la compra de la refinería Deer Park, por eso la nueva refinería de Dos Bocas. Esta es la histórica, la que les hablaba yo, cómo se cayó. Esto es para que quienes nos están viendo vayan conociendo acerca del daño que causaron los neoliberales corruptos, porque hay mucha gente que no tiene esta información. Además, pues no es fácil que se conozca. Por eso ya no querían las mañaneras, porque así ellos controlan la información, ellos deciden qué informan y qué no informan. Y en el pueblo hay dichos, ¿no?, sabios. Mucha gente
dice, es que no les conviene. Y es así, no les convenía. Entonces, pero esto es lo que hicieron. Y más toda la corrupción, porque aquí aprobaron la reforma energética y engañaron de que iba a llegar el dinero del extranjero pues a raudales y que esto iba a aumentar, se iba para arriba. Y no, fue una mentira. Eso sí, para aprobar la reforma energética, sobornaron a los legisladores de el bloque conservador, para no hablar de partidos, los maiciaron para que votaran a favor de la reforma constitucional. Eso está aprobado. El señor que está en la cárcel, que era director de Pemex, Lozoya, lo declaró, está en su expediente, que recibió órdenes de darles dinero a los legisladores, senadores, diputados. Maició entonces, afortunadamente, pues esto ya no está sucediendo, nada más que están enojadísimos, porque además de corruptos, son muy hipócritas, cretinos. Deberían de estar ofreciendo disculpas, no solo los corruptos, los funcionarios que permitieron esto, sino los que callaron en los medios de información, los que guardaron silencio con todo este saqueo. Afortunadamente, el pueblo de México es un pueblo sabio y supo decidir en su momento. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo sigue apoyando esto? ¿Cómo estaría el país? Nada más así. En el caso de… bueno, pon la otra, pero ¿qué hubiese sucedido? Porque no estoy inventando nada, estos son datos oficiales. Íbamos a llegar a importar crudo, petróleo crudo. Y lo mismo en la industria eléctrica. Pues si con todo el esfuerzo que se ha hecho luchando contra el Poder Judicial que protege a las empresas particulares, no protege al pueblo de México, no protege a los consumidores nacionales, entregándoles
otorgándoles amparo para todo, poniéndonos obstáculos de todo tipo. En el caso de la Cámara, bloqueando los legisladores del conservadurismo corrupto todas nuestras iniciativas. Bueno, y no dejándonos nosotros. Ya la producción de energía de la Comisión Federal, después de tener el 100% de producción, de ser la única empresa que abastecía de energía eléctrica al país, hasta Cedillo, llegó con todo el esfuerzo nuestro al 39%. Si no tomamos la decisión de lo de Iberdrola y se les compran las 13 plantas para subir a 55% y otras cosas que van a permitir que incremente más la generación, la Comisión Federal de Electricidad. Si no hacemos eso, desaparece. Y todo por la corrupción. ¿Qué no es corrupción? El que se vendan los ferrocarriles nacionales y que el presidente que los vende, que vende las empresas, en este caso la empresa Ferrocarril Nacionales de México, se va a trabajar con la empresa extranjera que compra los ferrocarriles. ¿Qué no es corrupción eso? ¿No es deshonestidad? O el caso de Calderón, que llega a ser secretario de Energía y luego presidente, y termina y se va a trabajar con Iberdrola de consejero. Y ahora lo que estamos viendo en el caso del expresidente Fox, eso sí ya es extremo. Y dicen que estábamos bien cuando estamos padeciendo no de una crisis, de un proceso de degradación progresiva, de una decadencia. Imagínense el expresidente Fox obteniendo permisos para vender marihuana. Además, negándolo. No es cierto. Claro que es cierto. Se tienen las pruebas. Nada más que también por respeto, ¿no?, a un expresidente, ya no vamos aquí a seguir mostrando documentos. Dan pena ajena, es bochornoso. Pero todo esto ojalá y sirva para que la gente siga despertando, que siga tomándose conciencia de que necesitamos purificar la vida pública y no permitir la corrupción y no permitir la impunidad. Y que eso era lo que más dañaba a México. Eso es lo que daba el traste con todo.